Bienvenidos, soy Jonas Birmar y esta es la versión especializada en salud del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NCC, un espacio de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, con la intención de difundir la ciencia y la tecnología en toda América Latina. A más de un año de que la OMS declarara emergencia sanitaria por el brote de coronavirus, el mundo sigue dando batalla a la infección y aunque existen distintas alternativas en vacunas que luchan contra las complicaciones que podría traer la COVID-19, a este punto es clave contar con respaldos de emergencia dispuestos a hacer frente a las nuevas variantes del virus. Estados Unidos otorgó el lunes aprobación total a la vacuna anticovid de Pfizer-BioNTech para mayores de 16 años. El anuncio fue hecho por la Agencia de Medicamentos de Estados Unidos, que espera que la medida ayude a reforzar los esfuerzos de inmunización contra el coronavirus en el país. Hasta ahora la vacuna se había beneficiado de una autorización de emergencia temporal, concedida en diciembre de 2020. Con ese permiso se han administrado desde entonces decenas de millones de dosis. La decisión de concederle la aprobación completa se basó en los datos actualizados del ensayo clínico del fármaco, que incluyen una mayor duración del seguimiento, con una seguridad y eficacia evaluadas entre más de 40.000 personas. La vacuna sigue estando disponible bajo autorización de uso de emergencia para adolescentes de 12 a 15 años, pero como ya ha sido plenamente aprobada, los médicos pueden prescribirla a niños menores de 12 años si creen que será beneficiosa. El inmunizante de Pfizer-BioNTech es el primero en Estados Unidos en recibir la aprobación completa. Un utópico escenario es lo que presentaba COVAX, un fondo de acceso global para vacunas con el fin de garantizar el acceso equitativo a las formulaciones que se lograrán desarrollar contra la COVID-19. Predicciones derribadas tras las políticas que rodean la distribución y suministro de inmunizantes, por lo que la Organización Mundial de la Salud pide a los países desarrollados una donación inmediata de por lo menos 10 millones de dosis. La Organización Mundial de la Salud pidió el viernes que la comunidad internacional done inmediatamente 10 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19. El organismo pretende que su sistema internacional COVAX pueda suministrar inmunizaciones a 20 países que aún no han recibido una sola dosis. 10 million doses is not much. 10 millones de dosis no es mucho y está lejos de ser suficiente, pero es un inicio. But it is a start. A comienzos de año, la OMS lanzó un desafío mundial para que la vacunación del personal sanitario y los adultos mayores se iniciara en todos los países en los primeros 100 días de 2021. Hasta ahora, 177 países y territorios pudieron iniciar la vacunación, especialmente gracias a COVAX, que ha distribuido más de 32 millones de vacunas en 61 países. De las 36 naciones que aún no acceden a inmunizantes, 16 deberían recibir sus primeras dosis en los próximos 15 días. Pero otros 20 países aún quedan en espera. COVAX is ready to deliver. COVAX está listo para entregar vacunas, pero no podemos entregar vacunas que no tenemos. Como saben, los acuerdos bilaterales, las prohibiciones de exportación, el nacionalismo y la diplomacia de vacunas han provocado distorsiones en el mundo, con claras desigualdades entre la oferta y la demanda. With gross inequities in supply and demand. La preocupación de la OMS aumenta porque el contagio de COVID-19 se aceleró esta semana en casi todas las regiones del mundo. Cuando una persona contagiada por COVID-19 se ha recuperado con éxito, ha también generado anticuerpos en la sangre. Estos pueden ser extraídos e implementados por medio de una inyección a quienes comienzan a padecer la enfermedad. Aunque este método arroja hasta un 80% de efectividad, sigue sin ser aprobado como medida de acción contra el coronavirus, algo que el epidemiólogo Fabio Jaramillo está tratando de cambiar en pro del desarrollo médico de América Latina. Bueno, la idea de crear una opción que es la microvacuna se idea el 20 de marzo del 2020 cuando no se ha creado ninguna vacuna. Nosotros buscamos un protocolo para la contención y no generar unos colapsos sanitarios a futuro. Por eso se creó la microvacuna, que es utilizar el plasma de convalecientes,
que es los pacientes que se han enfrentado a la enfermedad y han generado anticuerpos, utilizar esos anticuerpos para colocarse a los pacientes que no han generado estas defensas y así poder evitar que el paciente se agrave o colapse. Este médico colombiano del departamento de Santander vive en Perú hace 4 años y desde 2020 adelanta una microvacuna para frenar la pandemia, trabajo al que se le han unido otros 45 especialistas del mundo en distintas áreas de la medicina, la farmacéutica y la ingeniería. La investigación de la microvacuna ya se ha terminado toda la parte investigativa. Solo nos queda hacer la fase de campo, que dura 45 días, para analizar la dosificación de anticuerpos y las cantidades en concentración de estos mismos para aplicarle a los pacientes en estado leve, severo y crítico. Este epidemiólogo de 45 años, experto en terapia de regeneración celular e implante de células madre, espera que los entes gubernamentales aprueben pronto la microvacuna para que sea comercializada. La implementación de la microvacuna depende del aval, de la autorización del INVIMA, para poder hacer la prueba de campo que dura 45 días. Autorizado este trabajo de campo, tendremos toda la información para poder saber la efectividad y confirmar todos los datos que ya tenemos para poderlos hacer públicos y por consiguiente hacer el proceso de escalado de producción para poder saber qué cantidades y cómo sería el proceso para producir la microvacuna. Un profesional de la salud que deja en alto la ciencia y la formación de los profesionales del oriente colombiano. Bueno, en Santander somos polos de investigación, hay personas profesionales demasiado brillantes, los cuales necesitan es oportunidad, apoyo por parte del gobierno. Nosotros como santanderanos tenemos la capacidad de poder formar alianzas estratégicas para poder sacar adelante cualquier tipo de proyecto. Lo importante es que crean en nosotros y el apoyo nunca será defraudado, siempre podemos salir adelante. Al tratar de comprender la actual crisis sanitaria, uno podría entrar a Google e investigar el número total de contagios y fallecimientos que han ocurrido alrededor del mundo desde que comenzó la pandemia por coronavirus. Sin embargo, aunque el registro es una sumatoria proveniente de fuentes oficiales de cada país, lo cierto es que debido a distintas razones, estas cifras, sobre todo la de los decesos, podría ser en realidad el doble o el triple de lo que marcan los conteos oficiales. La sobremortalidad causada por la pandemia es entre 2 y 3 veces mayor a los decesos atribuidos al coronavirus. Eso indicó el viernes la Organización Mundial de la Salud durante la publicación de su informe anual sobre las estadísticas sanitarias mundiales. Creo que podemos decir con seguridad que con los límites inferiores que estamos viendo hoy, 3,4 millones de muertes, este número realmente sería 2 o 3 veces mayor, por lo que creo con seguridad que entre 6 y 8 millones de muertes podría ser una estimación prudente. La diferencia entre lo que los expertos denominan sobremortalidad o exceso de decesos y el balance oficial de muertos se debe a varios factores. Algunos países notifican los fallecimientos con retraso y también hay personas que mueren sin haberse sometido a ninguna prueba de diagnóstico. Hay además quienes fallecen de otras enfermedades que no se habían tratado por miedo a ir al centro de salud o a causa de las medidas de confinamiento. La OMS afirmó que está trabajando con los diferentes países para conocer cuál es el verdadero balance humano de la pandemia y así poder estar mejor preparados para la próxima urgencia. La epilepsia es una de las enfermedades neurológicas más comunes del mundo. Quienes sufren este padecimiento tienen un riesgo de mortalidad 3 veces mayor al de una persona común. Algunos elementos que explican este riesgo es la falta de control durante una crisis epiléptica, que podría traer consigo traumatismos, fracturas o quemaduras, problemas en el ámbito psicosocial como la depresión o la ansiedad. Por lo tanto, información que ayude a la prevención es clave. ¿Has visto a una persona que de pronto pierde el conocimiento y tiene movimientos bruscos? Tal vez se trate de un tipo de crisis epiléptica. La epilepsia es una enfermedad neuronal que ocasiona descargas eléctricas anormales en el cerebro. 1 de cada 100 personas la padece y cada 3 minutos alguien es diagnosticado. En México existen casi 2 millones. Sin embargo, el 50% visita a un especialista hasta 5 años después de su primera crisis.
Aunque una crisis epiléptica puede sucedernos a cualquiera, los más vulnerables son los niños, ya que su cerebro está en desarrollo, y los ancianos, pues su cerebro está desgastado. Nuestras neuronas se comunican por medio de señales eléctricas, pero cuando los niveles de potasio, fósforo y calcio varían, las neuronas que reciben esta señal eléctrica reaccionan excitándose o inhibiéndose. Si un grupo se excita o se inhibe al mismo tiempo, provocan una tormenta eléctrica y la parte del cerebro donde ocurre no desempeña sus tareas. La persona puede tener diferentes consecuencias, como alteraciones en los movimientos corporales, en la conciencia, en las sensaciones y en su comportamiento. La investigación científica desarrolla métodos y equipos para diagnosticar y atender esta enfermedad. Por ejemplo, el electroencefalograma, que mide las descargas eléctricas y el funcionamiento del cerebro, y la resonancia magnética, que identifica lesiones, malformaciones y alteraciones cerebrales. La epilepsia se controla con medicamentos que tienen efectos secundarios, como somnolencia y pérdida de la memoria. Pero en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM se desarrolló un nuevo fármaco llamado vinpocetina, que está en fase de patente y que controla las crisis con una menor dosis y pocos efectos secundarios. Aunque nuestros científicos trabajan para enfrentar esta enfermedad, tú también debes ayudar. ¡Cuídate! Sean parte de nuestros canales de WhatsApp y Telegram. En un momento, regresamos. Al momento de iniciarse oficialmente la cuarentena, dos de las reglas más importantes era el quedarse en casa y lavarse las manos constantemente. Y aunque parecen recomendaciones sencillas, no lo fueron para algunos grupos de personas, como quienes viven en situación de calle. Aunque muchas hipótesis apuntan a que esta población en particular podría ser resistente a la COVID-19, lo ideal es que las campañas de vacunación sean un derecho para todas las personas por igual. Para mí el COVID no existe. En realidad, se lo digo así, para mí el COVID no existe. Yo he sabido que es ver gente comiendo así en la calle, donde tal vez pasan ratas, cucarachas y moscas y se comen ese pan y no les ha pasado nada. Para mí es cosa. Shirley tiene 40 años. A 7 meses de haber salido de la cárcel, duerme en las calles de San José, recoge comida de la calle y comparte el tubo de crack. En esta realidad diaria, el COVID no estaba entre sus verdaderas preocupaciones, pero aceptó ser vacunada en una campaña del gobierno de Costa Rica, atraída por el ofrecimiento de un baño, ropa limpia y un plato de comida. Ahora que me pusieron la vacuna del COVID, ahí sí, jamás esperé que yo iba a ir a una clínica a inyectarme. La necesidad de aseo, vestimenta y el hambre han animado a muchos otros a sumarse a la vacunación exclusiva para indigentes a cargo del gobierno y la ONG Chepe se baña, que desde 2017 asiste a la población sin techo. Un grupo de médicos y unos 150 voluntarios atienden a estas personas en el Parque General José María Cañas de San José, donde se instaló un autobús optimizado con ducha y baño. Uno que anda en la calle y anda metiendo las manos en la basura y en todas esas poco cochinadas, ya es una protección más que le dan a uno, ya, porque hay uno anda así en la calle al azar, a la suerte, a lo que Dios decida, pues uno nunca sabe, ¿verdad? Tantas cochinadas que le pasan a uno y tantas varas que le hacen a uno y con esta vacuna ya es un poquito menos el riesgo de enfermarse uno y de contagiar a otras personas. El Instituto Mixto de Ayuda Social ha identificado a unas 4,000 personas en situación de calle, de las cuales 1,900 se encuentran en el centro de la capital. Sin embargo, la entidad calcula que realmente son unos 7,000 en el país de 5 millones de habitantes. La cifra va en aumento con la pandemia como una nueva causa. En esta vara, en este vicio, a uno lo menosprecian y no lo toman en cuenta a uno para nada. Y gracias a Dios que sí existen estas personas que realmente quieren ayudarle a uno a salir.
Costa Rica fue uno de los primeros países de América Latina en iniciar la vacunación anti-COVID y ya ha inoculado a 2 millones de habitantes, 800,000 de ellos con 2 dosis. La insuficiencia cardíaca es una enfermedad persistente y degenerativa que afecta el corazón, impide la capacidad de bombear sangre, restringiendo el oxígeno y los nutrientes que viajan al resto de los órganos. Con el tiempo, este padecimiento puede generar que la persona requiera de un trasplante o el implante de un corazón artificial. Para Ana María, en Colombia, esta última opción es la que le ayuda a vivir de la manera más normal posible. Cuando era pequeña me dio una cardiopatía viral, pero después de los 10 años, pues no volvió a molestarme absolutamente nada, como que se superó todo. Y a los 23 años me vine para unas vacaciones. En ese entonces yo estaba viviendo en Bogotá, estaba estudiando allá en la universidad. Me vine en unas vacaciones y me dio una neumonía, y a raíz de esa neumonía, estando hospitalizada por esa neumonía, me dio un infarto. Entonces, pues no se supo muy bien a causa de qué, fue un coágulo de sangre, pero pues nunca se supo por qué. Y a raíz del infarto me quedó la insuficiencia cardíaca. Desde ese momento, Ana María Cardona inició su tratamiento de falla cardíaca con medicamentos y controles que aseguraran un buen estado de salud. Pues yo tenía que estar con medicamentos que ayudaran al corazón a bombear. Tenía que restringirme mucho en los líquidos que se ingerían, porque podían pues tener retención de líquidos, y realmente pues cuidarme como en la alimentación y cosas así. Pero realmente yo viví una vida súper normal, muy normal, hasta diciembre del 2019, que se me complicó todo con una FA, que es una fibrilación auricular. Ana María estuvo inicialmente en la lista de trasplante, pero no fue posible conseguir un corazón adecuado para ella, por lo cual la alternativa para el tratamiento de su falla cardíaca fue el implante de un corazón artificial. Me propusieron pues implantarme un HeartMate, que es realmente un dispositivo de asistencia ventricular, se llama así. El HeartMate 3 es un dispositivo que mediante energía eléctrica reemplaza totalmente la función del ventrículo izquierdo del corazón y bombea sangre a todo el cuerpo. Pues yo tengo una herida por acá por el abdomen, donde sale el cable electrónico y va conectado a un aparato donde siempre tengo que cargar pues unas pilas cargadas y un dispositivo que va diciendo la velocidad de la bomba, cuánto es el flujo que mantengo, la energía, etcétera, etcétera. Ana María hoy lleva una vida normal, realiza ejercicios de yoga, camina sin asfixiarse y aunque tiene algunas restricciones como sumergirse en el agua, puede estar activa siempre y cuando tenga consigo su bolso donde carga todo el equipo de supervivencia. Una mujer talentosa que sueña con crear una comunidad de apoyo, promoción y prevención a pacientes con problemas cardíacos, un proyecto al que Ana María le pone todo su corazón. Imaginen ser un ermitaño, una persona que por sí misma decide distanciarse de todos los demás y de pronto se enteran que a raíz de una pandemia el modo de vida que han elegido se convierte en una regla. Pues esto es justo lo que le pasó a Panta Petrović, un serbio que además de elegir el distanciamiento social como su manera de vivir, también es un aliado responsable para las jornadas de vacunación. Serbia encontró un defensor de las vacunas contra el COVID-19 en la persona menos esperada, un ermitaño. Hace casi 20 años, Panta Petrović convirtió el distanciamiento social en su estilo de vida. Se mudó a una pequeña caverna para evitar el contacto con la sociedad. Decidí vivir aquí por la libertad, no era libre en la ciudad. Siempre hay alguien en tu camino, discutes con tu esposa, tus vecinos o la policía. Aquí nadie me molesta. Pero el año pasado, en una de sus visitas al pueblo, Petrović descubrió que había una pandemia y cuando aparecieron las vacunas contra el COVID-19 no dudó en inocularse.
El virus no elige, vendrá aquí a la cueva. ¿Y qué haría entonces? No quedan muchos habitantes cerca. ¿Quién nos va a ayudar? El ermitaño dice no entender las quejas de algunos escépticos. Asegura que confía en un proceso que busca erradicar las enfermedades. Está todo enredado con la política, computadoras y más. Ahora todos se quejan de las vacunas. Algunos me dicen que es una buena vacuna, otros me dicen que no. A mí me inyectaron, no sentí nada. 2 o 3 días después estaba tomando cerveza como si nada. Ahora quiero las 3 dosis, incluida la adicional. Pido a todos los ciudadanos que se vacunen, a todos. A sus 70 años, Petrovich no le teme a la soledad, pero está decidido a mantener al coronavirus lejos de su caverna. Uno de los resultados del confinamiento ha sido el incremento de la violencia basada en el género, además de la dificultad de las mujeres para acceder a servicios de salud sexual y reproductiva, lo que ha disparado los casos de embarazos en adolescentes. Ante esto, es importante compartir información, además de hacer un llamado a los gobiernos de América Latina y el Caribe para garantizar la salud reproductiva, pero también dar justicia a los casos de violencia y abuso. La cifra de embarazos adolescentes en Panamá se duplicó en 2020 cuando estalló la pandemia de la COVID-19. En 2019 hubo 4.652 embarazos en mujeres entre 10 y 19 años, mientras que en 2020 se registraron 9.724, con una mayor incidencia en la comarca Engabe-Buglé y en la provincia de Chiriquí, ambas zonas fronterizas con Costa Rica y la zona metropolitana de la capital panameña. Este fenómeno estaría vinculado al cierre de las escuelas, que ha sido el más prolongado del mundo, y al alza de los delitos sexuales. Un informe de UNICEF dijo en marzo pasado que Panamá era el país del mundo con mayor cantidad de días sin educación presencial o semipresencial, tras el cierre de las escuelas en marzo de 2020. Esto, según Eusebia Solís, socióloga y experta en derechos humanos, es detonante para el aumento de los embarazos, al igual que los delitos sexuales, que también han subido sus números durante la pandemia. En 2019 se registraron 280 casos de violencia sexual, mientras que en 2020 hubo 289 y hasta julio de este año se han registrado 282, según cifras oficiales de la Fiscalía. Solís cree que la educación desde la primera infancia es vital para evitar que se perpetúe esta realidad, y en ello coincide con la organización Palabras Poderosas, dedicada a la educación menstrual y sexual. En el colonial casco antiguo de Ciudad de Panamá, contiguo al barrio popular El Chorrillo, uno de los más violentos de la capital, las integrantes de la organización dan un taller a adolescentes que ya son madres de bebés no mayores a 2 años, dentro de un espacio que ofrece a las jóvenes madres la oportunidad de culminar sus estudios de secundaria. Mientras cuidan a sus hijos, el grupo de casi 20 mujeres descubre cómo funciona su aparato reproductor y cómo funciona su ciclo menstrual. Gracias por acompañarnos en este viaje informativo en el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NCC, especializado en ciencias médicas y tecnología de la salud. Recuerden que también tenemos ciencia, tecnología y cultura con Iván Carrillo y Ana Cristina Olvera. Gracias a los socios de ATEI, que a través de sus plataformas hacen posible esta transmisión. También gracias a las agencias informativas AFP, EFE, Notimex, Xinhua, Euronews y Deutsche Welle. Visite nuestra página noticiasnsc.com, utilice nuestra aplicación móvil y síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como NSC Iberoamérica. Soy Jonas Vilmar, cuídense mucho, nos vemos en la próxima.